Ok, entonces, ¿por qué hay relación entre el uno y el otro? Porque el plan de recursos me daba una información de distribución por fondo y beneficiario a 10 años. Y la programación presupuestal es ¿qué? Es reflejar esa distribución por fondo y beneficiario para los 2 años que siguen. En este momento estamos parados en 2014, el siguiente presupuesto es 2015-2016. Luego, la tarea que se hace para arrancar la programación presupuestal es, venga, miremos el plan de recursos que está vigente, qué distribución hay por fondo y beneficiario para el año 14, para el año 15, perdón, y para el año 16. Y ese es el punto de partida de este ejercicio de programación presupuestal. Como insumo, pero digamos como elementos que están involucrados en la programación presupuestal. Hay unos elementos que son transversales a este sistema y que, tal cual como se heredaron del CIN-Nación, los estamos usando, no sin que esto signifique que no se puedan hacer mejoras al respecto, que es el uso de los catálogos, los clasificadores. Entonces, ¿qué clasificadores básicos tenemos que usamos aquí en programación presupuestal? Un clasificador institucional, que me permite identificar los actores del sistema, y cuando digo los actores del sistema no me refiero a usuarios, sino los actores institucionales, los actores entidades. Entonces, deberá haber un código dentro de ese catálogo institucional que me identifica al Ministerio de Minas, al DNP, al Ministerio de Hacienda, al Departamento de Chocó, al Departamento de Cundinamarca, etcétera, etcétera. Los gastos que van en el presupuesto y los ingresos que van en el presupuesto también deben estar clasificados, deben tener un catálogo, unos códigos que me permiten identificar que este gasto es único y no corresponde a otra cosa y es homogéneo y estándar para todos los actores que ingresan al sistema. Por eso refería que esto sea muy similar a lo que se pudo heredar de CIN-Nación, en el sentido de que cumple el mismo propósito. Esos catálogos, y también es algo heredado del CIN, manejan una vigencia. Yo puedo definir hasta cuándo va ese catálogo, lo cual me está indicando que en un momento dado del tiempo se podría hacer corte y arrancar con nuevos catálogos. ¿Qué otra información se maneja entre la programación presupuestal que es esencial para entender ya el tema de regalías? El manejo de un recurso presupuestal para diferenciar justamente el fondo y la entidad territorial. Entonces, cuando uno va a enviar un código de un recurso, que para nosotros son de 6 dígitos, el primer dígito nos dice el fondo, por ejemplo, Fondo de Desarrollo Regional. Los 5 dígitos siguientes son el código DANE. El código DANE es de quién? De la entidad territorial que es la beneficiaria de esos recursos. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo Regional de Antioquia, el recurso presupuestal estará mostrando en el primer dígito un 4, por ejemplo, que me indica ese Fondo de Desarrollo Regional, y los siguientes dígitos un 05000, que es el código ANE del Departamento de Antioquia. Esa es una forma de nosotros poder llevar la trazabilidad de la información en el sistema e incluso de poder interactuar hacia afuera con el mismo DNP, por ejemplo, o con órganos de control, en el sentido de poder identificar fácilmente el fondo con un clasificador que de alguna forma es general en Colombia, que es el código DANE. Y con el fondo sí fue una decisión que tomamos nosotros aquí de los fondos que están, digo, en el sentido de ponerle un número identificador a ese fondo. El proceso de programación presupuestal como tal, ¿qué implica? Entonces, lo que ya les dije en principio, tomar la información del plan de recursos para 2 años. Y esa información se prepara y se lleva al Congreso. Pero en paralelo se le pide a los órganos colegiados de administración y decisión algo que les dije hace un momento que escasea bastante. Se les dice, oiga, revisen cuáles de los proyectos que están en el banco de proyectos de regalías que aún no han sido aprobados, están listicos para que se incluyan en el anexo de presupuesto del 2015-16, porque ustedes están apuntándoles que en el 2015-16 se van a aprobar en el OCAR y van a tener su ejecución. Hay un listado en última, dicho de otra manera, de proyectos que van a ser susceptibles de consumir este presupuesto que estamos programando. Digo que eso es lo que está acá. Digamos, eso ocurrió recientemente, la necesidad de que los
el PI es a la Secretaría Técnica de los OCAR que reportaban esa información, y digamos lo que tenemos de primera mano como claro es que no hay tanta información para reportar. Pero en todo caso en nuestro sistema debemos tener prevista la opción de recibir esa información que llegue a los OCAR, de irla incorporando al anexo y que ese anexo vaya viajando en paralelo con todo el ejercicio de programación presupuestaria. Ahí entonces, por ejemplo, para facilitarle la respuesta que dimos hace un momento, esa información que nos envíen los OCAR no debería ser una información por fuera del ciclo, sino debería ser una información que a su vez está en el suite regalías. Entonces, ahí donde digo que ese Excel que mencionábamos hace un momento se vuelve útil, porque entonces un OCAR no va a sacar proyectos pues de la manga. Así, yo creo que vamos a tener este proyecto el próximo año, la próxima vigencia, sino que va a tener que decirlo frente a proyectos que están debidamente registrados en sus regalías y que por lo tanto los tenemos nosotros en nuestro sistema jalado a través de un reporte. Ese proceso avanza en el Congreso, y en el Congreso no hay como tanta posibilidad de objeción ni a las cifras de distribución, porque vienen dadas con una fórmula, ni a los proyectos que vienen como susceptibles a ser financiados con recursos de regalías, porque eso viene directamente de local. Entonces un congresista, digamos, el margen de acción que podría tener en un momento dado es ir a consultar con un gobernador, con un alcalde. Oiga, yo por qué no veo en el anexo que ustedes que se está armando el proyecto de la plaza de mercado del municipio tal que yo sabía que ya se había conversado que se iba a sacar con plaza de regalías. Y aunque la gestión que comentado puede ser un congresista en este proceso de aprobación de presupuesto. Contactar a una secretaría técnica, contactar a un gobernador, contactar a un alcalde. Pero no tiene la posibilidad de decir, no, es que el proyecto de la plaza de mercado tiene que estar en este anexo sí o sí. Porque la regla de juego está dada para que cualquier proyecto que llegue al sistema se apruebe a través de un OCAR. En todo caso, nosotros pensando en esa posibilidad de que se le abriera juego más adelante a un congresista para proponer de pronto un proyecto. O sea, la norma hoy en día no permite que se haga, pero como es un tema que se está evaluando y podría en un momento dado sufrir cambios, una de las propuestas que se mencionó que podría llegar a concretarse es que en determinado momento al congresista se le dé un plus sobre un valor que está ahí puesto en el presupuesto para un fondo de actividad territorial. Por ejemplo, fondo de compensación regional con Dinamarca para proyectos del mismo, que tiene 100 pesos de distribución para la vigencia 2015-16. Y ellos muy juiciosos pasaron proyectos que están allá en el banco proyectos por esos 100 pesos. Ya está completo. Ellos dicen, ya tenemos listo el asunto, estos proyectos de llevarlos a local, los aprobamos y la próxima vigencia ya está listo lo que vamos a hacer con el presupuesto. Pero un congresista podría decir, oye, pero es que yo no voy a tener ningún manejo, porque en algún momento podría propiciarse una reforma en donde un congresista tenga un plus y se le diga, listo, vamos a darle un 20% sobre ese valor que haría de 100, para que usted por su lado como que traiga iniciativas de proyectos y por lo menos los ponga ahí a ver si en el local y en la entidad territorial como que empiezan a trabajar en ese proyecto. Entonces, podría ser un momento a la necesidad de que se diga, sobre ese valor de 100, pongo un porcentaje adicional del 20% para tener ese tipo de situaciones. Desde el punto de vista de requerimiento, lo que tenemos escrito, lo tenemos planteado para que ese porcentaje esté ahí, de esta manera que si después llega y cambia la norma y se abre ese espacio para que no sea siempre 100%, se pueda manejar a partir de un parámetro. Si nunca pasa nada con la norma, pues igual el sistema no se nos afecta porque lo que haríamos es manejarlo siempre sobre el 100% y no estaría pasando nada. Finalmente, ese punto quinto que habla de cartas modificatorias es algo realmente muy exiguo, no es como tan posible que ocurra. Podría eventualmente darse, si un congresista muy juicioso va y coge los porcentajes que vimos por allá en el diagrama de la presentación anterior y dice, yo estoy cogiendo aquí ese porcentaje, estoy cogiendo todo lo que dicen que aplica y estoy mirando aquí para mi departamento y ese no es el valor. Aquí me está faltando dinero. Pero digo, sería muy eventual, pues porque es que el DNP, ese ejercicio de distribuir eso, lo hace con una herramienta que tiene allá, entiendo no es todavía un software, pero tiene unas herramientas montadas en Excel, unas macros montadas en Excel, que han venido usando hace mucho. Incluso una de las propuestas que en principio nosotros hicimos
oye, ustedes no han pensado que eso se pueda volver un software formal, ellos son muy herméticos en eso, ellos lo que dicen es, no, pues eso es nuestro, nosotros nos defendemos, pero difícilmente llegaremos a una situación donde eso llegue descuadrado por la aplicación de una fórmula. Entonces, el margen de participación de un congresista en ese sentido es mínimo, luego la posibilidad de que se den cartas modificatorias dentro del proceso también es mínimo. Finalmente, ¿qué queda como insumo para una siguiente parte de este ejercicio de programación presupuestal? Queda un presupuesto aprobado, descargado en el sistema, por así decirlo, listo para que se empiece a utilizar en cosas como la administración de ese presupuesto, en cosas como el plan bienal de caja y en cosas como la ejecución misma de ese presupuesto. Están sujetos al límite de la distribución, no están sujetos al anexo. ¿A qué me refiero? Digamos, sale el presupuesto aprobado y le determina un valor para un fondo de entidad territorial y lleva de la mano un anexo de proyectos que sumados no superaron ese valor, sumados indicando que se va a financiar con ese fondo de entidad territorial, no superaron el valor que está ahí y se aprueba el presupuesto así. Si en el año, en la vigencia siguiente, se aprueba un proyecto distinto a los que estaban ahí, con cargo a ese fondo, se puede aprobar. ¿Por qué? Porque eso en el momento de la aprobación de un proyecto en un local empieza de alguna manera como a consumirse ese presupuesto. Lo demás era un listado de armas, por así decirlo. Entonces, en últimas, cuando un local va a hacer una aprobación de proyectos, un insumo que necesita, y es parte de lo que tiene que proveer este sistema para que llegue a los locales, es, oiga, ¿cuánto presupuesto queda en el fondo X, entidad territorial Y? Porque este equipo está diciendo que quieren aprobar estos 32 proyectos que sumados, van todos con ese fondo y entidad territorial, que sumados me dan 18.000 millones, y pues yo quiero saber si hay presupuesto para eso. Entonces, esa es como la relación que hay entre el presupuesto y los proyectos. Pero ¿en qué momento se hace esa verificación? Por ahí se dice, en el momento en que se va a aprobar un proyecto en un local.